Aleluya, que Dios les bendiga, mis amadas y amados hermanos en Cristo Jesús. Estamos nuevamente para poder compartir una enseñanza más de la palabra de Dios en este tiempo. Un tiempo un poco difícil, pero la palabra dice que Dios guardará a los suyos, a los justos. Me encuentro un poco afónica, pero mi Señor es bueno. Amén. Aquí nos tiene de pie. De una u otra manera, el Señor nos tiene de pie. Y eso es para glorificar, eso es para exaltarlo, eso es para glorificarlo. Nuestra vida está puesta en sus manos. Nuestra vida depende de Él día tras día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y en esta hora quiero que cerremos nuestros ojos para que sea el Espíritu de Dios quien comparta esta mañana, este mediodía. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu grande amor, por tu benevolencia, porque siempre tienes tus brazos extendidos, Señor, a aquel que necesita ayuda, aquel que necesita auxilio, socorro. Tú extiendes tu mano, Señor, de poder para poder salvarlo, precioso Dios. Es un tiempo de salvación. Es un tiempo de la visitación tuya sobre los tuyos, Señor. Habla en esta mañana, precioso Espíritu Santo. Solo haz de mis labios un instrumento tuyo, en el cual yo no diga nada de lo que no es correcto, sino que hable simplemente lo tuyo, mi Dios. Lo tuyo que edifica, lo tuyo que transforma, lo tuyo que llena, Señor, y que viene haciendo de nosotros algo hermoso, algo hermoso. Así que en esta hora encomiendo, Señor, esta palabra en tus manos y que muchas almas puedan ser tocadas, ministradas, transformadas, porque ese es el objetivo, Señor, de tu verdad. Transformar vidas, cambiar vidas, ministrar vidas, preparar a tu iglesia, preparar a la novia, adornarla, perfumarla, mi Dios eterno, para cuando venga tu Hijo por ella, levantarla en los aires, esté con ese perfume agradable, ya saturada de ti, mi Dios eterno. Gracias te doy, mi Cristo de la gloria. Así que en este momento toma tu lugar en mi corazón, toma tu lugar en mi mente, toma tu lugar en mis pensamientos, como toma lugar en los que están escuchando y viendo, Señor, esta enseñanza. Tú tomes sus mentes, las cautives, Señor, cautives sus mentes, sus pensamientos, sus corazones, sean cautivados, atraídos a ti, precioso Rey. Gracias te doy, Señor, porque eres santo, bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que les saludo en esta mañana a mi hermana Lilian Arriaza, mi hermana Ivania. Son personas muy especiales en mi vida, personas que Dios ha puesto en mi camino, personas que Dios quiere usar, y no que quiere usar, ya está usando de una manera maravillosa, porque Dios viene trayendo cambios a nuestra vida. Y esta mañana yo quiero hablar algo de lo que el Señor ha hablado a mi vida, y se encuentra en Salmos capítulo 65. Estoy un poquito afónica, les digo, pero mi vida está en las manos de Dios. Él sabe qué día nosotros entramos en su reposo, qué día continuamos, pero mientras continuamos queremos hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Salmo 65. Dios nos lleva por un recorrer de su palabra. Estamos transitando por su palabra, y al transitar tenemos una meta. Tenemos a un lugar a donde llegar. ¿Y a dónde llegaremos sino a la presencia misma de nuestro Dios Santo? Y dice la palabra así: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esa es la palabra hermosa, la cual el Señor ha tocado en mi corazón hoy,
centrarme, todo es hermoso, como dice, la alabanza es del Señor. ¿En dónde? En Sión. Oh Dios, dice, a ti se pagarán los votos. El salmista había hecho un voto ante su Señor. El salmista había pasado por momentos bien difíciles en su vida, como usted y yo, que día a día pasamos momentos difíciles, aflicciones, pero el Señor dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo ya vencí al mundo, ya Él ya venció al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, dice el salmista, pero de todas ellas le librará Jehová. Y así el salmista pasó por momentos difíciles, por momentos donde él sintió la muerte, porque en uno de los salmos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. ¿Por qué no temerá su corazón? Porque en él estaba su confianza, porque en él estaba su refugio. Y él había hecho votos, que era algo muy común en el Viejo Testamento, en el pueblo de Israel, hacer votos. Pero él hizo votos de alabanza, y una alabanza no se puede expresar si no sale de lo profundo del corazón. Una alabanza no puede ser admitida de parte de Dios si nuestro corazón no se ha purificado, no se ha limpiado, no ha recibido una regeneración. No podemos darle una alabanza a Dios, una alabanza pura, una alabanza que sale de un corazón limpio. Entonces aquí el salmista le decía, y a ti pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Esa es la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, porque Él está en todo lugar, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Y yo le puse este título, reavivados en su palabra, en lo cual somos elegidos y atraídos por Él. ¿Cómo nos atrae el Señor? ¿Cómo la atrajo a usted o cómo lo atrajo a usted a sus caminos? Porque tuvo que haber algún momento en el cual el Señor nos tuvo que atraer. Pero ¿sabe una cosa? No todos son escogidos. No todos son atraídos. Hay un privilegio grande del ser escogido y atraído. Para eso usted tiene que conocer. Yo leí el Salmo la otra vez sobre cómo son las obras de Dios. Cuando usted ve las obras de Dios, usted empieza a conocerlo a Él, cuán poderoso es. Y aquí eso es lo que nos dice la generosidad de Dios en la naturaleza. ¿Cómo es Dios generoso con la naturaleza, con la obra de sus manos? Por eso se llama reavivados por su palabra. Dice que Dios dejó a los animalitos para enseñarnos a nosotros que con actos se demuestra el amor, porque los animalitos con sus actos reflejan el amor hacia su amo, no con palabras, porque ellos no pueden hablar. Esa es la naturaleza de Dios, que sabe ser agradecido. Y el hombre en el cual el Señor puso su aliento de vida, muchas veces no somos agradecidos, porque no hemos entendido la naturaleza misma de ese Dios grande y maravilloso. Vea usted a un perrito le muestra su amor. No le puede decir te amo, te quiero, pero le muestra su amor. Y nosotros que hablamos, ¿dónde estamos? Que no somos agradecidos con nuestro propio Dios que dio la vida. Y dice ahí, a ti vendrá toda carne. O sea que eso ya está dicho, que toda carne un día llegará a entender de ese Dios tan grande. Y si usted mira y sale la noche o sale en el día y aprecia la naturaleza, usted sabe que hay un hacedor, porque todo eso no se hizo por simple química. Como dicen muchos,
que se hizo de una explosión. ¿Cómo van a haber plantas, animalitos por una explosión? O sea que cuando nosotros miramos el mar, la grandeza de ese mar, experimentamos la gloria de Dios en ella, en ese sol, experimentamos la gloria de Dios. Entonces decimos, hay un hacedor que tuvo que pensar para hacerlo todo con tanta gracia, con tanta hermosura, con tanta belleza, y ese se llama nuestro Dios eterno. Pero ahora nos vamos ahí donde dice el 3, las iniquidades prevalecen contra mí. Eso ya lo había hablado yo, de la iniquidad que se adquiere en el vientre de nuestra madre, pero que el Señor viene a través del arrepentimiento, viene limpiando nuestro corazón. Entonces Él dice, las iniquidades prevalecen, las iniquidades se imponen contra mí. O sea que la iniquidad se va a imponer. ¿Y cuál es la iniquidad? Es la jactancia, es el egoísmo, es el orgullo. Esa es la iniquidad en el hombre. Y esa dice que se impone ante el hombre, pero dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dice, bienaventurado el que tú escogieres. He hablado mucho sobre el templo de Dios. El templo que hizo Moisés nos muestra toda la trayectoria de Dios eterno. Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Y me encanta todo esto porque dice, bienaventurado, 3 veces ¿qué? Dichoso, pleno, satisfecho. O sea que aquel que Dios escoge debe de sentirse ¿qué? Satisfecho, completamente satisfecho, lleno de gozo, en una completud. El que es escogido. Nosotros tenemos que entender si verdaderamente, porque hay llamados, y aquí dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres. Primero lo escoge, luego lo atrae a Él para que habite ¿dónde? En sus atrios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, le dije que me encuentro un poquito enferma, pero que sea Dios reprendiendo la enfermedad. Si me oye mi voz. Pero Dios en el tabernáculo hizo los atrios, el lugar de bronce que representa juicio, que representa el juicio, porque ahí llegaba cada uno con su ofrenda a causa de su pecado, y quienes ofrecían, o sea, usted venía y presentaba eso para ser perdonado, pero quien tomaba todo ese proceso eran los escogidos. Ellos permanecían ¿en dónde? En los atrios, pero entraban al lugar santo y cada año al lugar santísimo. Hoy ya nuestro Señor hizo eso y usted puede entrar directamente al lugar santísimo. Pero aquí el salmista David habla de escogidos que permanecen en los atrios, no solo llevan su ofrenda como muchos, llegamos a la iglesia, recibimos a Dios, pero luego nos volvemos atrás. No, ellos permanecen en los atrios y dice el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y era lo que él estaba pagando en este momento. Un voto que le había hecho al Señor de presentar su alabanza a Dios. No pactos. Y siempre lo voy a decir. No pactos. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Ese es un error que se habla. Haga pactos. Con Dios no se puede hacer pactos porque Él es mayor que cualquier hombre, y Él cuando hizo un pacto con Abraham dice que Él mismo hizo el pacto por Él mismo porque no había otro superior a Él. Eso lo dice Hebreos. No había otro mayor que Él. Tuvo que ¿qué? Prometer por Él mismo, juramentar por Él mismo. Entonces el hombre no puede venir y decir que va a hacer un pacto con Dios porque el hombre es inferior. Aún los salmistas dicen que el Señor se baja de su trono
para vernos a nosotros, que somos inferiores. Pero ese es el amor de Él. Entonces aquí nosotros lo único que podemos hacer es votos, son votos. Pero no hagamos votos a la ligera, porque cuando estamos en aflicción, cuando estamos en un momento difícil de prueba, es tan fácil hacer un voto. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios en Deuteronomio 23? Vamos a ir a Deuteronomio 23 porque nosotros tenemos que hablar con la palabra de Dios. No salirnos del contexto de lo que Él habla en su palabra. Y vayamos ahí a Deuteronomio capítulo 23, donde nos habla de los votos que usted no debe de aligerarse, porque estamos pasando un momento difícil. Usted hace votos y después no recuerda y no paga sus votos. David estaba pagando sus votos, alabando a Dios, y dice en el 23 de Deuteronomio, versículo 21, dice: cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. O sea que si usted no cumple su voto, sería pecado, dice el Señor. ¿Por qué dice? Mas cuanto te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea que si usted no promete, no hay en usted pecado. Pero ¿qué dice el libro de Eclesiastés? Cuando hagas votos, apresúrate a cumplirlos, porque Dios está en los cielos y tú estás en la tierra, y no sea que Dios venga y destruya la obra de tus manos. O sea que nosotros humanamente hacemos votos y no cumplimos, y aquí el salmista estaba cumpliendo sus votos. Entonces Dios, como les dije, bienaventurado, satisfecho, 3 veces dichoso, el que tú escogieres y atrajeres. ¿A dónde? A Él, para que habite en tus atrios, y en sus atrios seremos saciados del bien de su casa, de tu santo templo. ¿No es lo que Dios en este momento está queriendo en nosotros? Saciarnos. Y vamos a ir ahí a las bienaventuranzas de Mateo, capítulo 5, donde Dios escoge llamados. Todos somos llamados por Dios, pero escogidos no todos. Porque dice que Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, y desde ahí empieza Él a obrar en nosotros, a atraernos a Él. Y dice el Sermón de los Montes, dice en el Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte, ¿quién? Jesús, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea, Jesús vio la multitud. Ya Dios había hecho un llamado a la multitud, pero en sí, ¿se sienta con quién a enseñarles? Solo con sus discípulos. Él les enseñaba a sus discípulos. Él estaba preparando a sus discípulos. ¿Esos son los qué? Los escogidos. Dios escoge. Entre los llamados, Dios escoge. Y podemos ver quién es el escogido. Es aquel que tiene su corazón dispuesto. Y vamos a ir a San Juan capítulo 1, que creo que fue lo que prediqué la otra vez. Y dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 1 y su versículo 35. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. O sea que Juan el Bautista tenía discípulos, discipulaba, enseñaba. Y habían 2 de esos discípulos de Juan el Bautista con él. Y dice: y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús.
lo siguieron. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Había una inquietud en el corazón de estos dos varones. Ya habían sido enseñados por Juan el Bautista, pero ahora dice, le empezaron a seguir a Jesús y él les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Porque donde tú moras yo quiero estar. Nuestra morada está en los atrios. Y de los atrios entrar al lugar santo. Y del lugar santo llegar al lugar santísimo. Donde usted empieza a hablar con su Señor. Donde usted empieza a tener una intimidad y una comunión muy personal. Muy individual. Porque la relación y la intimidad es muy personal, es muy individual, no se trata de un grupo. Una intimidad no se lleva a cabo en un grupo, se lleva a cabo en una forma muy íntima y muy personal. Y es lo que Dios ahora está haciendo con los que Él ha escogido. Él los está atrayendo a ese lugar especial de comunión y de relación y de intimidad con Él. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque el pastor de pastores se ha levantado en este tiempo para venir y enseñarnos directamente, individualmente. Él se sienta y empieza a hablarnos y empieza a hacer una purificación en nuestra vida. Eso es lo hermoso de ser ¿qué? Escogido y atraído a Él. Todos nosotros necesitamos ser escogidos, como aquí que les digo. Ellos indagaron en Jesús, lo siguieron. Cuando Dios le dice: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Venid. Hay que hacer algo. Venir y ver. Fueron y vieron dónde moraba. ¿Acaso usted y yo no queremos saber dónde mora nuestro Dios? Él mora dentro de nosotros. ¿Y quién nos descubre eso si no es reavivados por su palabra? ¿No es su palabra la que empieza a obrar en nuestro corazón? ¿No es la palabra de Dios la que empieza a trabajar en su corazón? Y empieza a mostrar una luz dentro de usted que le muestra verdaderamente que Él mora en un lugar transformado. Yo les dije la semana pasada de lo que era la justificación. Entender qué es la justificación es llegar a amar todo el tiempo con ese primer amor a Dios, y que no nos cuesta servirle a Él. Entonces dice aquí, les dijo: venid y ved. Fueron, vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: ¿hemos hallado al Mesías? Que traducido es el Cristo. Y los trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe:
ven y ve. Hoy Dios dice, ven a ver lo que yo tengo en mis atrios. Ven porque te quiero llenar de la grosura de los banquetes que hay en mi templo. Esos son, y los que escuchan atienden a la voz de su Señor. Si oyeres atentamente a la voz de tu Señor, dice la palabra de Dios, e hicieres y cumplieres, ¿qué dice el Señor? Él estará con nosotros. Él morará en nosotros. Y dice que Natanael le dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él nos escoge desde antes. Tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que naciésemos, el Señor ya nos había escogido. Pero ¿cómo se reconoce un verdadero escogido? Porque dice, primero lo escoge, luego lo atrae y luego ¿qué? Lo introduce. ¿En dónde? Lo hace que habite, como hizo que estos dos entraran en su casa, en su habitación, que habiten en sus atrios. Y allí dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Usted no quiere ser saciado? Cuando usted conoce verdaderamente a ese Dios de amor, usted empieza a sentir saciedad, deleite, porque esta palabra empieza a reavivarse en nosotros. Porque después de la justificación viene la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Porque estos son puntos básicos que todos deberíamos de saber ya. Los que somos llamados, escogidos, deberíamos de saber qué es la regeneración, porque la justificación viene juntamente con la regeneración. Y yo estudié lo que era Martín Lutero, la vida de Martín Lutero, un hombre que son del parte de allá, de Europa. Casi todos los que llegaron a reconocer a Jesucristo, que solo por la justificación se podían salvar. Yo empecé a indagar, y estos hombres que no están en la Biblia, porque estos hombres no aparecen en la Biblia, ya son después de la Biblia. Martín Lutero era un devoto, era católico, pero él un día tuvo su encuentro con Dios y entendió que solo el ser humano puede salvarse por la justificación en Cristo. Y este hombre se salió de donde estaba y empezó a hacer una reforma, porque entendió que era la justificación. Y muchos estaban en contra de él, y él fue muchas veces llevado preso por causa de que él quería que todos conocieran cuál era la justificación. Hombres renovados, transformados. Cuando llegamos a entender qué es la justificación, somos transformados y renovados, porque a través de la justificación viene la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Es el acto cuando el Espíritu Santo engendra en el escogido, lo que estamos hablando del Salmo 65, el Espíritu de Dios engendra en el elegido una nueva naturaleza. O sea que hace que la naturaleza vieja se haga impotente
se rebaje a una impotencia para que la nueva naturaleza empiece a ocurrir en el nuevo elegido. Y es la forma con que Dios nos atrae. Y dice, la regeneración es un regalo que Dios nos hace caminar hacia la santificación. La regeneración tiene un proceso que nos enseña verdaderamente que hay esperanza en Él y que necesitamos nosotros esa esperanza que es en Cristo Jesús, nuestro Dios grande y maravilloso. Entonces dice que la regeneración nos lleva por el camino de la santificación. Es la vida nueva que vive en el creyente, y lo dice Efesios 4:17, conocido como el Espíritu de vida en Cristo, que obra vida y paz en nuestro actuar de obediencia. Cuando conocemos a Cristo, inmediatamente el cuerpo de pecado, o sea, la naturaleza vieja, ¿qué va a suceder? Empieza ¿qué? A ver, una potencia, viene a ¿qué? A reducirse la naturaleza vieja, a desaparecer. En sí dice, no es que nuestra naturaleza vieja desaparezca, lo dice Filipenses 3:21, sino que se nos da una nueva naturaleza para caminar en santidad y obediencia. Es decir, que tenemos una vieja naturaleza que al alimentarla nos llevará a la santificación y a la obediencia por el Espíritu. O sea que usted empieza a alimentar su vieja naturaleza con la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Y eso, ¿cómo lo va a adquirir? A través del Espíritu Santo y su palabra y su verdad. ¿Conocemos qué es la regeneración? ¿Qué es la justificación? ¿Entendemos sobre esto? Porque dice que el que es regenerado empieza a ver su regeneración a sí mismo, pero también los demás empiezan a ver ese cambio. Y no solamente los demás, sino que también las potestades empiezan a ver un cambio en su vida y un cambio en mi vida. Eso es lo hermoso. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el resultado de la regeneración? Que recibe la exhortación para buscar la santificación. Usted y yo tenemos que buscar la santificación. Y luego dice, recibe la palabra de Dios para amarla y obedecerla. Empieza usted a llevar fruto, pues ha sido capacitado para llevarlo. Jamás esconderá el fruto, aunque sea poco, pero lo tiene. ¿Tendremos fruto nosotros de esa regeneración? ¿Tendremos fruto? Luego dice, estará confiado que el que comenzó la buena obra en su vida la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él viene a amar siempre con ese primer amor. Usted es escogido, usted es llamado, usted es fiel. ¿En dónde nos ubicamos? Entonces les dije allí en las bienaventuranzas, Dios viene y se sienta con sus discípulos. Y empieza ¿qué? A enseñarles. ¿Y qué les enseña? Le dice, abrió su boca y les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, satisfechos, plenos, los que reconocen su naturaleza y que necesitan de la dependencia de mí. Cuando usted aprende a que depende en todo de Dios, usted empieza a ver que usted está en bancarrota y que usted no tiene nada que ofrecer, pero Él tiene mucho que ofrecerle. Entonces usted viene y le entrega su vida por completo a Él. Y usted vive una vida ¿de qué? De quebrantamiento. Surge el arrepentimiento a través del quebrantamiento de su alma.
Y cuando usted está quebrantado, entonces empieza a ser dichoso, pleno, y llora de saber que fue justificado, que fue limpiado su pecado, que fue pagado su pecado por un ser supremo, y usted llora porque usted dice: Señor, yo merecía eso, pero tú lo hiciste. Tú pagaste el precio de mi vida. ¿Cómo no he de alabarte y cómo no he de buscarte y cómo no he de tener intimidad contigo? ¿Cómo no he de tener una relación contigo día a día? A veces nosotros leemos la palabra cada vez que tenemos un servicio. Cuando ese es el maná que tiene que comer uno diariamente, porque es el que sacia el hambre de mi alma. Y dice, entonces yo empiezo a llorar ante la presencia de un Dios tan grande y tan sublime. Me empiezo a encontrar mi plenitud, que mi plenitud solo es en Él, que mi gozo solo es en Él. Y dice, entonces vengo y le digo: Señor, me someto a ti, me sujeto a ti, me pongo en servidumbre ante ti. Y luego dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero luego dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando usted entra al templo de Dios, cuando usted es llamado, escogido, y luego el Señor empieza a traerlo por su palabra, por los manjares que empieza a comer, su alma empieza a saciarse, a deleitarse. Y dice que ellos serán saciados. Pero luego dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted se vuelve un ser que tiene misericordia por otros, porque sabe que hubo alguien que tuvo misericordia por usted. Cuando usted come de los manjares, usted empieza a ver que hay hambrientos afuera que necesitan de comer este pan. Y usted empieza a ser misericordioso. Y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nuestro corazón es limpiado por su palabra, empezamos a verlo, a apreciarlo. Y ¿saben algo? Estamos tan hechos a una religión, y Dios no es una religión, es una relación de intimidad y de compañerismo. No es una religión. Y cuando usted tiene una relación de intimidad con Él, usted anhela esos momentos de intimidad, esos momentos de apreciación de Él. Su corazón empieza a experimentar la grandeza de su gloria. Y ya no oramos por orar, sino que sale una oración que viene de lo profundo de nuestro corazón. El salmista lo entendía. Y el salmista dijo: pagaré mis votos con alabanza, porque me has atraído. ¿Y quién dijo eso? Lo dijo Jeremías. Me sedujiste, Señor, y fui seducido por ti. Fue más fuerte el poder tuyo que lo que yo estaba sintiendo en ese momento, decía Jeremías. En ese momento yo quería dejar de hacer lo tuyo. Quería desecharlo, pero fue más fuerte el poder tuyo en mi vida. Eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Por eso Él nos aisló. Pero no entendimos, iglesia. No comprendimos qué era el aislamiento en Él. Porque nosotros empezamos a conocerlo a Él. Y algo que me llamó la atención fue lo que una sierva compartía el día de ayer sobre cuando Abraham quería rescatar a Lot. Ella empezó a hablar, ¿cómo empezó hablando?
este varón, Abraham, diciéndole al Señor que si hubieran tantos y tantos y tantos, él no lo rescataría. Y a mí me llamó la atención lo que estaba sucediendo en Sodoma y en Gomorra. Porque Dios dijo con 10 justos. 10 justos, 10 escogidos, 10 elegidos. Yo no destruyo la ciudad. Y ella decía, pero no habían 10 justos. Habían menos justos. Pero Dios, por sus justos, aún no ha destruido la tierra. Dios no va a destruir la tierra si hay justos. Va a venir nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia, a su novia. Y decía ahí que se presentaron aquellos ángeles para sacar a la familia de Lot. Pero la ciudad vino y rodeó la casa de Lot y le dijo, danos esos 2 hombres para que los conozcamos. No estaba hablando de conocerlos, de verlos simplemente, sino que estaban hablando de una depravación. Porque Lot le dijo, te doy a mis 2 hijas, les doy a mis 2 hijas que son vírgenes, pero no hagan con estos varones lo que quieren hacer. Entonces entendí que conocer a Dios no es simplemente una religión, sino que es tener una relación de intimidad con Él. Decía la sierva, anoche, en el día tenemos una comunión, pero en la madrugada, en la noche y en la madrugada tenemos una intimidad con Él, donde lo conocemos, donde Él nos habla. ¿Esos son qué? Es como Él nos atrae. Como dice el salmista, al que escogieres, tú lo atraerás. Yo les comentaba y les decía, yo estaba orando a mediodía, porque sentí en mi espíritu que Dios me decía, ve y dobla tus rodillas. Había un ambiente donde el Señor quería que yo estuviera orando. Y doblegué mi corazón y empecé a orar, pero en mi oración empecé a pedir, Señor, mira a fulano, mira a sutano, mira a mengano. De repente sentí que eso no era lo que Dios quería, porque sentía algo apacible, algo afable. Y le dije, sí, Señor, sé que esta oración que estoy haciendo no es la que tú quieres, no es la correcta. Como que Dios me decía, calla, porque yo te voy a indicar cómo debes orar. Pero en los afanes del día nunca tenemos ese tiempo de comunión con Él. Y yo le dije, sí, Señor, y me callé. Y al callar, la música empezó a ministrar mi alma, mi ser interior, y empecé a sentir lo apacible de Él, callada. Y empezó el Señor a traer específicamente lo que Él quería que yo orara. Entonces comprendí que Dios está buscando atraernos a Él para que disfrutemos de su grosura, de su bendición en su templo. Iglesia, no es tiempo de perder tiempo. Ya no son programas, ya no son ritos, ya no son costumbres. Es tiempo de ordenar nuestra vida. Es tiempo que Dios está ordenando nuestras vidas. Sea porque hoy durmamos o porque Él venga. Pero es tiempo que tú y yo estemos a cuentas con Él. ¿Y cómo lo vas a saber si tú no le das el tiempo de intimidar con Él, de que Él te conozca y que tú lo conozcas a Él? Hoy el Señor está haciendo un llamado para que tú entres
a esa intimidad, a esa relación, para que tú llegues a la completud, donde ya no te va a importar nada más que solo te va a importar estar en su presencia, deleitarte en su presencia. Y ese va a ser tu habitación, ese va a ser lo que dice el salmista: y habitarás en el templo. Y ahí querrás estar todo el tiempo. Y nada te faltará, nada, porque Dios va a saciar todo, todo lo tuyo. Cierra tus ojos en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Querido Padre Dios, eres grande, eres maravilloso y nos hablas a tiempo, Señor. Estás hablando a un pueblo que sabe escuchar, que sabe oír, que presta atención, Señor, y que dice: sí, Señor, quiero de ti, quiero saciarme de ti, quiero ser escogido, no solo llamado, sino escogido, y poder ser fiel para poder entrar en ese lugar de adoración, en ese lugar de intimidad, que es en el lugar santísimo, donde puedo contemplarte, donde tú me llevas al éxtasis, a la completud de mi vida, donde puedo apreciar tu hermosura. Ahí es donde tú quieres llevar a tu pueblo, a los tuyos, a los elegidos, porque no son todos. Escogidos son pocos, Señor, y fieles aún menos, Señor. Aleluya. Ayúdanos como iglesia, Señor, a estar alertas en este tiempo, a estar atentos a lo que tú estás hablando, Señor. Te doy gracias, Padre, porque me has permitido poder dar esta palabra, Señor. Gracias. Pensé que no iba a poder darla, Señor, pero tú me das la fuerza, tú me das la fortaleza, Señor. Bendice a cada uno, Padre, que todos reciban tu bendición y sus corazones sean quebrantados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Reciban un abrazo fuerte de parte de Él, que nos ama y que nos está hablando todavía, que su brazo todavía está extendido, que aún su oído no se ha agravado. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Amén.